Una vez más presentar a otro amigo, Manolo Pimentel, pues es inútil. Todos sabemos quién es Manolo Pimentel, todos sabemos que fue un ministro de una actividad política importante. Quizá él pueda iluminarnos acerca de esa contradicción entre por qué los mejores se van, no llegan, por qué llegan los peores, por qué se fue él. Y fundamentalmente, bueno, él es cordobés y bueno, es editor, claro, fundó un partido político también, no llegó demasiado lejos, no Manolo, estaba muy bien en el partido político, es editor de Almozara y es un hombre que ha prestado siempre especial atención, entre otras cosas, porque es cordobés. Bueno, a eso, entre el mito y la realidad, es la famosa España de las tres culturas. Yo en estos momentos quizá a Manolo le sorprenda alguna de las cosas que yo pueda decir ahora, porque yo creo que en gran medida lo de la España de las tres culturas es un mito que hemos forjado, y si digo hemos es porque yo puse mi granito de arena precisamente con Gárgolis y Avidis. Uno de sus volúmenes estaba dedicado, bueno, pues a la cultura judía sefardí y a la cultura musulmana andalusí, es decir, a la vertiente española de las dos culturas, y yo entonces era, bueno, pues en fin, tenía una imagen muy positiva, estaba muy a favor de ellas, incluso pues en fin, me declaraba una especie de conde don Julián, traidor a la España hispano-romana y dispuesto a abrir las puertas del estrecho a lo que venía del norte de África. La verdad es que desde entonces, bueno, han pasado muchos años, han pasado pues desde 1978 que salió el libro hasta ahora, pues imaginaos, han pasado casi 40 años, las cosas han cambiado mucho, dentro de mí y fuera de mí han cambiado también mucho en lo relativo a la cultura musulmana, fundamentalmente por esta aparición del yihadismo y de todos los atentados y la agresión que se está perpetrando. Que yo creo, y con esto también pues, me refiero un poco a esa ceguera que tuvieron los intelectuales, Chamberlain, el Pacto de Múnich, etc., en lo relativo a los nazis, que los hombres que gobiernan el mundo occidental nos están dando cuenta de que estamos en guerra, de que esto no es terrorismo, de que esto es una guerra, no soy yo el único que sustenta esta teoría, y de que cuando se está en guerra, pues se está en guerra y hay que actuar como se está en guerra. La verdad es que el Islam lleva en su corazón, como todas las guerras, por lo menos todas las guerras que se han hecho en nombre de algún dios, de alguna religión, se han hecho en nombre del monoteísmo, o en nombre del judaísmo, o en nombre del cristianismo, o en nombre del Islam. Esto es una verdad histórica irrefragable. De los textos sagrados, las sagradas escrituras, que solo existen en las religiones monoteístas, no hay sagradas escrituras en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo, solo las hay en las sagradas escrituras, en las religiones monoteístas. Tanto la Biblia como el Corán como el Nuevo Testamento llevan un germen de integrismo dentro de ellos. Y ese germen, pues a veces germina, para la redundancia, y a veces se ve apagado pues, por la buena fe, la buena voluntad de las gentes. La verdad es que el Corán tiene pasajes verdaderamente terribles en lo relativo a que la misión de todo buen musulmán es convertir a los infieles, y al infiel que no se convierta degollarlo, diciéndolo un poco a la pata rayana y por la tremenda. La verdad es que en estos momentos estamos asistiendo pues, a una verdadera invasión, y es una invasión que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia. Cuando se desencadena, en fin, cuando llega Mahoma y predica el Islam, bueno, el Islam va avanzando, bueno, pues desde lo que hoy es Arabia Saudí, Damasco, Bagdad, por el norte del Mediterráneo, llega a la península ibérica, sube hasta los Pirineos y es frenado en ese avance pues, por un ejército, por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Bueno, se repliegan, siguen dominando en todo el norte de África, siguen dominando en gran parte de España, llega, en fin, ese batiburrillo que fue la Reconquista, y luego en otras ocasiones vuelven a intentarlo. Por ejemplo, por el Mediterráneo en el siglo XVI, en la época de Felipe II, cuando efectivamente una vez más Europa, militarmente, navalmente, en esta ocasión planta cara, y es la batalla de Lepanto, y vuelve a frenar ese avance. Hay otras tentativas, desde el Imperio Otomano, desde la caída de Constantinopla, constantemente el Imperio Otomano intenta avanzar hacia Occidente, intenta avanzar hacia el oeste y hacia el norte, y es frenado en Albania por Jorge Skanderbeg, y es frenado en Viena, y es frenado en Kiev por los rusos. Y ahora, una vez más, de una manera distinta, vuelven a intentar la reproducción bueno, de esta especie de tenaza que va aprisionando el Mediterráneo, y no solo el Mediterráneo, porque ya en estos momentos, en épocas de globalización, ese yihadismo, esa amenaza del integrismo agazapado en el Corán, está en Nigeria, está en el corazón de África, está en Filipinas, está en Pakistán, está en la India, está en Malasia, está en Indonesia, está por todas partes. Bueno, entonces yo creo que bueno, conviene que miremos de frente a esta situación y que lleguemos a conclusiones que sean conclusiones decisorias. Yo, a manera de provocación, porque seguramente Manolo Pimentel
no va a estar muy de acuerdo con lo que yo voy a leer ahora. Yo voy a leer ahora, que es una columna que tiene también su punto de integrismo, de respuesta al integrismo, es una columna que publiqué en El Mundo al día siguiente del último atentado de Bruselas. Y dice así: una bronquitis perra me ha tenido varios días en pique seco y eso me ha permitido hacer algo que nunca hago: tener la tele encendida ante mismo que antes y nada augustas narices. Así me pilló la noticia del atentado de Bruselas y así pude escuchar con estupefacción no exenta de irritación el entreguismo al que se acogían, optando por el Je suis Bruxelles frente al Stop Islam, buena parte de los informadores y de los tertuliasnos, más asnales que nunca en el adocenamiento buenista de sus comentarios serviles y clericales al servicio de una Europa que ha decidido apoyar en su sien el cañón de una pistola yihadista. No hubieran desmerecido estos de los de Chamberlain mientras los tanques de Hitler engrasaban sus cañones y los estafermos del Pacto de Múnich miraban pasar la historia sin enterarse de nada. ¿Qué tal si nos pusiéramos todos de acuerdo en unos cuantos principios elementales, nacidos a mi entender de la sensatez y la evidencia? Son estos. 1. Decir que lo sucedido no tiene nada que ver con el Corán es como si en su día, como en su día hubiera sido afirmar que la Revolución Soviética no tenía nada que ver con las obras de Marx y Engels. 2. Islamofobia no es sinónimo de xenofobia. 3. Decir, como ha hecho Rajoy, que el odio no anida en el interior de ninguna religión es desconocer las 3 del monoteísmo y la historia de Europa en los últimos 15 siglos. 4. Lo de ahora, lamento coincidir con Hollande y Valls, es una guerra, aunque distinta a las convencionales, y las guerras no se ganan con discursitos de moralina barata. Reléase, por favor, Speckler. Si no nos salva un pelotón de soldados, no nos salvará nadie. Y menos aún, por contradictoria que la afirmación resulte, ese Dios de los ejércitos que las Sagradas Escrituras, madres de todos los integrismos, nos proponen. 5. En el vientre de los refugiados y de la inmigración, sé que esto es muy polémico, por mucho que el discurso dominante sostenga lo contrario, viaja la quinta columna del terrorismo. Solo los países nórdicos, los de la antigua órbita soviética que están vacunados por Stalin, y la siempre excéntrica Inglaterra le planta cara. Schengen ha terminado, la socialdemocracia también. 6. El entreguismo de los progres y sus adláteres, la izquierda en general, se llama, en el mejor de los casos, ceguera y en el peor, alta traición. Y 7. Es la tecnología y a su remolque Internet lo que hace posible esta locura. Bill Gates, Steve Jobs y sus secuaces han jugado el papel que la Biblia asigna al anticristo. Muchas gracias. ¿Sí? Está encendido, ¿verdad? Pues muchas gracias, Fernando, por la invitación. Enhorabuena por la secuencia de cursos ya. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Sé que algunos y algunas sois ya habituales y seguía Fernando Mionet, pues no solamente amistad, sino profunda admiración de años. Yo soy heterodoxo, amo profundamente la heterodoxia porque está la libertad, el brillo, la provocación. Soy lector de muchas de sus obras y algún día me gustaría, si pudiera, editarlo. Fernando, para mí significa la libertad de pensamiento y la brillantez, ¿no? Culto, qué debate más bonito hemos asistido, enhorabuena también, ahora se va oyendo, de anécdota y de sabiduría. Bien, yo voy a hablar de las 3 culturas y voy a hablar de Al-Ándalus. Fijaros en una cosa muy curiosa, es lo bonito de la historia, ¿no? Vamos a retroceder en el tiempo, yo hablo mucho del pasado. Hemos estado hablando de Ortega, que es prácticamente de la actualidad. Fernando llegó prácticamente a conocerlo, o se encontró un trasunto en la calle. Hemos estado hablando de un tema que levanta mucha polémica, como es la guerra civil. Es normal, somos hijos, casi la hemos vivido, está en nuestra familia. Uno puede entender todavía la ideología, siguen latiendo en nosotros. Algunos partidos pues quieren revisar la historia. Es normal que la guerra civil levante polémica, pero es normal que Al-Ándalus, algo que pasó de origen un poco difuso y de final también difuso, sigue levantando pasiones. Es normal. Fijaros, yo no tengo ninguna duda, y la brillante, como siempre, presentación de Fernando lo denota, que si hay 2 momentos en la historia de España que todavía levante polémica, y veremos cómo hay polémica y tendremos opiniones distintas, es la guerra civil y Al-Ándalus, las 3 culturas o lo que se llame. No hay otra. Las guerras carlistas son apasionantes, crueles, hermosas, pero no nos interesan, no levantan polémica. La España liberal, la España de la Ilustración, Viriato, en fin, son etapas que nos pueden gustar más o menos interesar, pero no levanta pasión. Probablemente pasión, algo que nos desgarra por motivos distintos, y es muy interesante saber por qué nos desgarra, es la guerra civil y probablemente Al-Ándalus.
Yo de las tres culturas, hay una parte sí coincido contigo y otra parte que voy a desarrollar es porque Al-Ándalus está mitificado, en gran parte está mitificado, como lo demostraré, la convivencia ideal, etcétera, 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 pero en otra parte es un momento de una brillantez intelectual brutal, brutal. Y además esa brillantez intelectual es nuestra. Y yo en esos momentos, en esa guerra puedo coincidir contigo, y lógicamente, ¿en qué bando voy a estar yo? Con el bando occidental de las libertades, odiando a un fundamentalista y a un yihadista todavía más. Pero probablemente un arma que no podemos darle a ellos es la reivindicación del Al-Ándalus. Al-Ándalus no es árabe, Al-Ándalus no es de los árabes, Al-Ándalus es nuestro. Y esto, intentaré desarrollar esa teoría porque es muy, muy importante. O parcialmente nuestro, o parte de nuestra historia, o una componente de nuestro ser. Al-Ándalus no es la historia de los árabes, que tienen de sí de los musulmanes, es una parte de nuestra historia, es una componente más, con sus luces, sus sombras, sus pasiones, sus cosas abominables que las hubo sin duda, pero es una más. ¿Por qué levanta tanta pasión Al-Ándalus? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dos motivos básicamente. Por dos motivos. Uno, porque la idea de España, el imaginario fundacional de España, no solo Rollegodo, básicamente algunos agarran, sacan a Rollegodo, a Túbal, no es Viriato. El momento fundacional de España nace los reinos cristianos de la Reconquista. Y España nace frente al Islam. Y España se basa en Covadonga, en Pelayo, en Santiago, y los reyes cristianos, los reinos cristianos del norte, que logran expulsar a los árabes que vinieron del sur. Ese es el mito fundacional de España. Y por tanto, hay ese registro oficial, historia oficial, que ha calado, que lo sabemos, que lo compartimos o no, y que sin embargo es el dominante. Hablar de Al-Ándalus no nos inquieta, porque ahí hay algunas cosas, algunas, que no están tan claras históricamente, y que veremos. Y por otra parte, hablar de Al-Ándalus significa hablar del Islam, y hablar del Islam hoy pues significa lo que ha dicho Fernando. Es decir, por tanto, no es hablar de la historia, es hablar de un temor atávico que tenemos todavía, que vienen, que nos invaden, y de una realidad que nos están matando. Es verdad que el fundamentalismo mató el año pasado, en fin, que es tremendo y hay que tener, yo creo que si estamos en guerra, si te lo digo, estamos en guerra no contra todos, no contra un ejército, sino contra una parte, que hay que apuntar muy bien a la parte que hay que matar, eliminar, ganar la guerra, no contra todos, pero esos asesinos, quiero recordar que el dato más o menos, mataron 20.000 personas el año pasado, de las cuales 19.800 o 19.700 eran musulmanes moderados, niños, algunos cristianos estaban por allí, y las masacres matan a todo el mundo, especialmente a los apóstatas, a los que ellos consideran apóstatas, porque no son unos radicales brutales a los que hay que combatir. Hablar de Al-Ándalus, hablar de esto. Yo voy a intentar desapasionar un poquito, porque claro, estamos en una jornada de España. Yo soy de las personas que aman España. Me siento profundo, mi andaluz, pero profundamente español. Es decir, no mitifico y doy una ventaja, convivo bien con la idea de España porque la he mitificado, como no he mitificado Al-Ándalus, ¿no? España nunca ha tenido un momento idílico de convivencia, no existe. La historia de España ha sido atormentada per secula seculorum, como muy bien recoge el frontispicio de las ideas que nos han convocado. La España es atormentada por muchas causas, la habéis ido estudiando, probablemente tenga, y mi intervención, desde luego, lo que no quiere es, ni va a querer nunca es dividir, partir, no todo lo contrario. Yo quiero pues construir, convivir, hacer y representar algunos de los temas que nos hace a la cultura española profundamente singular, hermosísima, bellísima, y en algunas cosas pues distintas. Ya se ha comentado, y lo iré diciendo, ¿no?, en la teoría de Al-Ándalus cuando termina, en la conquista de los reyes católicos, en la expulsión de los moriscos, en el siglo de oro. Siglo de oro, habéis hablado, Cervantes, sus padres eran moriscos. Cervantes probablemente se convirtió al Islam cuando estuvo en Orán, en medio Quijote, conoce, lo firman Sidi Hamete, no sé qué cosa, Menengeli, Fernando de Rojas, la Celestina, converso. Tú coges el siglo de oro y es la angustia, casi todo, la mayoría son conversos, o moriscos, o judíos, y es la angustia de una España que aprieta y sale. ¿Eso Al-Ándalus? ¿Es un epígono del Al-Ándalus? ¿Es eso nuestro? ¿No es nuestro? ¿Es de los árabes? ¿Es de los nietos de los árabes? ¿De quién son? Yo, por supuesto, español. En ese tema es un debate que ya empezó, y empezó hace muy poco, porque se olvidó, no nos preocupa, es decir, no es un debate que debe ser usado para nada, a nadie le preocupa ahora mismo en las Cortes, que es un debate más o menos aburrido. Los políticos reflejan a las sociedades,
la sociedad de las personas queremos que nos engañen, y por eso consumimos el discurso que nos engaña, y votamos a quien mejor nos engaña o dice la mentira que nos gusta oír. Entonces, esto es la inversión, ¿no? Pero eso también pasaba en Al-Ándalus. Ya veremos algunos políticos de la época que son muy divertidos cuando se habla de los políticos en alguna parte que habla del nos, ¿vale? Pero ellos son nos, no son realidades distintas, no vale, no serme simple, por favor, de decir que malos son los políticos y qué buenos somos nosotros. Eso no funciona, ¿eh? Estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Eso llevamos diciendo siglos y eso no es así, no es tan así, ¿no? Fijaros lo de nuestra historia, se ha ido haciendo historia desde prácticamente los reyes católicos, los primeros cronistas, se van 19 hay un esfuerzo muy importante de consagrar, yo creo que con grandísimos avances y una historia dominante. El periodo de Al-Ándalus apenas se estudió, o en todo caso se estudió siempre como ellos, los árabes. De hecho, probablemente, porque estamos embebidos de ello, seguimos viendo la historia de Al-Ándalus desde la Emirats. En la historia de los árabes, nosotros somos los que estamos en Covadonga, logramos echarlo y por tanto Al-Ándalus desapareció. No es relevante en la historia de España. Uno va a las cortes y ve los reyes allí, ¿verdad? Hablando de política, que los veía Ortega, los veía otros, los reyes de Castilla, los reyes de León, de Navarra, los de Aragón, no sé si habrá un conde de Barcelona, no sé si habrá un galaico portugués, en fin, no sé ahora mismo la monarquía. A nadie se le hubiera ocurrido en España poner a un Abderramán III, a un Al-Mutamid de Sevilla, a un Muhammad Yusuf de Granada, a nadie se le hubiera ocurrido, cuando son reyes tan hispanos como cualquier otro, distintos, derrotados, fracasados, que evocan pasiones, pero son reyes tan hispanos como cualquier otro. En primera persona que se ha nombrado un debate sustancial, y fijaros, y tiene esa doble vertiente, también Fernanda más muy oportuno, es el debate conocido de Américo Castro y Claudio Albornoz, ¿no? Que tienen el debate histórico y actual, como ahora. Es que es inseparable, porque como es pasión, tenemos que salir adentro, porque así lo digo, de aquí la mitad, por decir un porcentaje, vuestros antepasados, la mitad, tuvieron que ver con Al-Ándalus. Fueron musulmanes, judíos, mozárabes, estarían por allí. Es decir, no lo sé, pero que no estabais en Covadonga todos, créeme, ¿eh? Os lo aseguro para que no lo relajemos, ¿eh? Yo os contaría cosas, porque me he trabajado mucho, cosas espectaculares. Relajaron esto y ir disfrutando en esta materia. Llega Américo Castro y Sánchez Albornoz, los dos en el exilio, y tienen un debate muy importante sobre por qué esto tan dentro, ¿no? ¿Por qué pasa esto en España? Y casualmente los dos, primero lanza Américo Castro, pues una teoría muy sorprendente porque no estaba todavía teorizado. Fijaros que cuando Menéndez Pidal hace la historia de España, la monumental historia de España, se encuentra que tiene que abordar Al-Ándalus. Claro, ya Menéndez Pidal sí tiene que abordar Al-Ándalus, porque había estado serio, ya tiene que abordar Al-Ándalus, ya no podía como otra vez obviarlo. Y se encontró que no tenía nadie que encargar del volumen. Y se lo encargó a un francés, Levi Provenzal, y es el único volumen de la historia de España que hace un francés, que hace un extranjero, porque no había ningún español todavía que hubiera estudiado una parte sustancial de nuestra propia historia. Ya eso cambia, ya se han nombrado a Emilio García Gómez, a Miguel Asín, a otros tantos de la lista que han ido estudiando y han ido traduciendo manuscritos, libros y han descubierto grandes miserias y episodios de lujo bellísimo, ¿no? Porque todo hay. Bueno, ya sabéis, Américo Castro pues dice, este debate está un poco superado, es decir, pero lo que dice es que el problema de España, esa alma atormentada que tenemos, es ni más ni menos que, claro, como convivíamos judíos más o menos, cristianos y musulmanes, a los musulmanes se les echa o se les obliga a sumergirse, la mayoría, a los judíos se les echa o se les obliga a sumergirse, muchos eso genera un desgarro y por tanto tenemos un trauma, ¿verdad? Que a Freud lo haría disfrutar, si tenemos un trauma nuclear, que de ahí viene pues ese envidia, doble ocultamiento, ficción, doble moral, la picaresca. ¿Cómo no va a haber picaresca en el siglo de oro? ¿De qué estamos hablando? Si la mitad de la tropa estaba como estaba. Limpieza de sangre, ¿de qué estamos hablando? La apariencia, viene todo ese mundo que Américo Castro deposita ahí. Sánchez Albornoz sale, atención al apellido Albornoz, pero sale diciendo que el mundo árabe no tiene nada que ver en esto. En verdad habían sido ellos y por tanto no había contaminado apenas el mundo cristiano. El mundo cristiano tiene una tradición hispano-goda, hispano-romana goda, y por tanto realmente era irrelevante y no había sido tan sustancial en España. Los dos se enganchan, Sánchez Albornoz influye mucho más en España, Américo Castro en Estados Unidos, y llega a tal nivel del debate, claro, primero espada, gente que escribe bien, culta, que nos hace pensar y hay que agradecerle el debate, y llega a tal pasión, claro, por algo que el extranjero no entiende.
al-Ándalus, cuentan una anécdota que coinciden los dos, que habían estado a porrazo dialéctico y a porrazo discursivo, coinciden los dos en una universidad americana y pasan sin saludarse, ostensiblemente. El que se vio la enemistad y uno de los estudiantes le preguntan a otro: oye, ¿por qué están tan enfadados? ¿Es por la guerra civil? Y dice el otro: no, mucho peor, es por los Reyes Godos. No entendía nada. Bueno, pues hay que ver ese debate. Yo creo que el debate, y ellos intentaban explicar la España, el debate está algo superado, porque ya lo que sabemos hoy está algo superado. Yo creo que ya nadie dice que Al-Ándalus no tiene nada que ver, y nadie dice que si Al-Ándalus significa algo, y es la tesis que yo voy a mantener aquí, pues una evolución parcial, porque en otra parte de España no evoluciona así, evoluciona de otra forma, el milagro de Al-Ándalus solo fuese posible, el milagro intelectual, solo fue posible gracias al sedimento precisamente hispano-romano. Al-Ándalus no es Oriente, Al-Ándalus es Occidente, o es un Occidente con gotas de Oriente, o es un Occidente que, mira, pero Al-Ándalus nunca fue Oriente, Al-Ándalus nunca fue árabe. Como dice una y otra vez su papel histórico. Estoy harto de traducir para editorial manuscritos donde los andalucíes, por supuesto no llevan turbantes, cosa muy curiosa, os lo contaré ahora, de una Medina Zara, que grabamos un programa un día contigo, que no te recordarás, va una Medina Zara, que fue días después del atentado de las Torres Gemelas. Que llegó el pañuelo palestino. Uno va a Medina Zara para que veáis la fuerza de lo imaginario, ¿no? Y encuentra una arqueta califal de marfil, tal, y sale la representación del califa, un señor con el pelo a lo medieval, ¿sabéis? Este lacio, cortadito por aquí, ¿sabéis cómo es? Y sale, esa es la iconografía de la arqueta del siglo X, de marfil, tal. Al lado, un audiovisual, el califa, y sale el califa con un turbante brutal. No llevaban turbante, no llevaban, se ríen, llevaban los enturbados. Cada vez que viene alguien un enturbado, llevaban enturbado. Pero en fin, el imaginario fue rodeándose. El debate quedó, sigue hoy, levanta pasiones, muchas pasiones, porque si uno se atreve simplemente a defender, pues no a defender, pues yo no tengo que defender, una parte de esta historia que, repito, tiene miseria, os contaré miseria, ¿verdad? Y además fue una parte derrotada, y si fue derrotada es que fue débil, no lo hizo bien, fue brillante una época del mundo árabe en general, desde el siglo XIII no ha tenido nueva idea para acá, no tiene nuevas ideas, o sea, yo edito y publico a veces incluso en árabe, no tiene nuevas ideas, está totalmente aquí usado, pero el XIII fue muy brillante. Occidente, desde el 12, y fue cuajando, ganó la batalla, y la batalla lo ganan los soldados, Fernando y de verdad, pero lo gana la ambición, lo gana las ganas, y lo gana muchas veces el soporte, por supuesto, económico y por supuesto ideológico. Se estaba cuajando en Europa, ¿no? Y esa idea es mucho más poderosa que un Islam desde el siglo XIII muy vuelto ya hacia adentro y muy vuelto, ¿no? Por tanto, en esas materias queda. Al-Ándalus es un mito, sí. ¿Es un mito bueno o malo? No lo sé, es un mito. ¿Pero un mito que está vivo? Por supuesto. Como mito es poderoso, poderosísimo. Fijaros que Obama, no sé si era Juan político o no en esto, pero Obama en el año 2009 va a dar una conferencia que es de la célebre Al-Azhar, que es la gran universidad del Cairo, universidad muy coñazo, religiosa, todo lo que queráis, pero es la gran universidad del Cairo. El Cairo todavía hoy, a pesar de los petrodólares del Golfo, sigue siendo la ciudad de la cultura en el mundo árabe, sigue siendo la de los libros, la de las películas, sigue siendo la de la música, todavía a día de hoy. Pues Obama, cuando va a dar su gran discurso al mundo árabe, toma como referencia, dice un disparate, porque no tiene idea, pero toma como referencia Al-Ándalus y Córdoba en su discurso. Dice la convivencia, figuraron la idea del hombre, primero Al-Ándalus y después dice la convivencia en Andalucía y Córdoba en la época de la Inquisición. Fíjate lo que dice el tío que se hace el hombre en el discurso. Pero bueno, como mito existe. Mi tesis última es que ese mito no podemos dejárselo a ellos, porque no es un mito de ellos. No es un mito de ellos. No podemos darle ese arma a ellos. O sea, si hablamos de armas, eso no vuelve nuestro. Porque Al-Ándalus, en gran parte, o en una parte, o en una componente, Al-Ándalus es nuestro. O Al-Ándalus también somos nosotros. También somos nosotros. Hay dos temas que así se vio, que es el imaginario. Bueno, el imaginario ya Fernando ha hecho un resumen muy breve del imaginario. Don Julián, el traidor, abre las puertas, entra Tariq y Muza, sorprendentemente en una cabalgada llegan hasta los Pirineos, hasta Poitiers, allí cada uno hace los para, y unos irreductos y valientes en Covadonga, nos metemos allí nosotros, que somos los cristianos, por tanto nos vamos a Covadonga, y de allí iniciamos
la reconquista. Bueno, es una historia absolutamente inverosímil. Lo que no cabe duda es que al final una parte muy importante de España se hace musulmana, y lo que no cabe duda que termina una parte importante a cabo de los siglos hablando árabe, y que desde luego su referencia es Oriente, eso no cabe duda, ¿no? Y que hay emires, y que fue califato, eso ya... Pero en el siglo, hay unos siglos que se llaman los siglos oscuros, que son los siglos 8, parte del 9, finales del 7, que se llaman los siglos oscuros en historia. No hay bibliografía. Todas esas leyendas o mitos fundacionales se escriben siglos después, tanto por los cristianos como por los árabes. A los dos les interesaba una historia. ¿Ustedes creen que esa Hispania, que tenía 5 millones de habitantes entonces, esa Hispania que le hizo frente a las legiones romanas, que para conquistar tardaron 2 siglos, Numancia, lo otro, en 2 años unos jinetes bereberes iban a dominar toda Hispania? ¿Es creíble? No es creíble. Es creíble que Arabia Saudita, os recuerdo, un desierto rabioso, camello, jaima y cabra, ni dátiles tiene, pobre a la rata, 100.000 habitantes, 150.000 habitantes, en 80 años, militarmente, eso pueden llegar desde la India hasta Poitiers. Ahí hay un debate, ya se está avanzando mucho, ya la ciencia va por otra parte, lo que no cabe duda es que hay una avanzada que no es una conquista militar. En parte una conquista militar, los godos tenían parte de la Tingitania, pertenecía también aquí, había cortinos, pasaron bereberes sin duda, y ahí se lía, como tú bien dices, una cosa que habrá que ir interpretando con el tiempo, pero probablemente no sea ese mito fundacional que nos cuentan los árabes, porque todo esto es mito, parte cristiano, pero parte es árabe. A los árabes les interesa decir que llegan militarmente y conquistan. Hay muchas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, los primeros emires en sus monedas se titulan Rex Hispaniae, ¿vale? Rey de España, emires de Córdoba. En las primeras crónicas hablan de los reyes de Hispania, los propios de las montañas, ¿no? Hay cuestiones que todavía que no tienen demasiada importancia, ¿eh? Porque en el fondo al final Al-Ándalus se cree musulmán, no hay que ser, pero que luego para el imaginario hay que hacerlo, porque probablemente todos, como no hemos de pensar en el segundo, de verdad os creéis que vuestros antepasados todos estaban más o menos en Covadonga y habláis de Al-Ándalus como ellos, cuando probablemente Al-Ándalus es una realidad política basada en Córdoba, que era en principio la capital de la Bética, la ciudad que fue más importante en el sur y probablemente de toda España. Ya cuando hubo un autor que levantó un follón, que es Ignacio Laue, que tú conocerás, que hizo en francés primero, después se tradujo a España, él hace en francés el editor. Su título de Laue era La Revolución Islámica de Occidente, que en el fondo viene a decir que efectivamente parte de Occidente se hace islámico, se hace musulmán, ¿vale? Parte sería avance de guerrilla, parte sería una progresiva islamización, pero el editor, los editores tenemos que vender el libro, le puso el título de Los árabes no invadieron España. Claro, levantó una gran polémica, este es un hombre muy heterodoxo, con su cosa, pero bueno, él mantiene que hubo un debate muy importante entre trinitarios, la Trinidad, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, que mantiene la Iglesia Católica, y los unitarios, que fueron arrianos y que según él, los dicen, no tengo ni la menor idea, pues parte de la población no entendió nunca el credo o la doctrina trinitaria, y el Islam no se entra como tanto Mahoma, que todo eso se construye un poco después, sino por el principio unitario. Hay textos de Eulogio de Córdoba, el que fue mártir, año 850, que va a leer en el año 850. Un tipo que era obispo de Córdoba, obispo de Córdoba. Y en los escritos dice, oye, que me están llegando a Córdoba noticias de que ahora todo esto es un tipo que se llama Mahoma, año 850, obispo de Córdoba, que parece que está descubriendo en ese momento. Mamá, hay un siglo confuso, que no es que tenga mayor importancia, pero que debemos saber que es confuso, que es confuso, y que habrá que ver hasta qué punto es una conquista militar o una progresiva islamización que queda. Fijaros, el árabe, la lengua árabe, no se empieza a utilizar popularmente en Andalucía Occidental nunca, solo hablaban árabe los curas, los ulemas, los alfaquíes y los jueces cuando el califa de Rahman obliga a aprender árabe. Hay un libro que es muy bonito, que se llama el libro de los jueces, de Al-Hosami. Él dice como el califa ya, y hablamos ya de épocas tan tardías como el siglo X, ¿no? 950 aproximadamente, hace ya una norma y obliga a los jueces a
a que tienen que aprender árabe, que no pueden seguir jugando en lengua romance. Dicen que la primera palabra escrita en español son las eglogamilanenses y otros documentos. Puede ser, pero el ciego de cabra, mucho antes, lo que son las mohacas, las archas finales están escritas en romance que se entiende a día de hoy. ¿Vale? Es decir, en Al-Ándalus, en ese periodo se habla romance, no se habla árabe. Al final en Granada, es que hablamos de un periodo tan largo, ¿verdad? En Granada sí se hablaba árabe, porque ya la islamización había sido y había una voluntad claramente de diferenciación. Sin entrar en esta materia, simplemente, pues, Córdoba, como sabéis, Emirato, la política era brutal, yo por eso hablando de unificarlo, nada. En la época de los Emiratos había alguna pugna con los reyes cristianos, pero eran muy débiles, realmente no era el debate del norte de la batalla, eran las internas propias de Al-Ándalus, ¿no? Eran brutales. El emir Abdalá, por ejemplo, el abuelo de Abderramán, mata a un hijo.